Bienvenidos a un nuevo episodio de Clicaraba. En este vídeo vamos a aproximarnos a la figura de Ricardo Becerro de Bengoa, una de las personalidades más activas y memorables de ese periodo histórico en el que Vitoria, a mediados del XIX, llegó a convertirse en la Atenas del Norte. Eran tiempos de gran efervescencia cultural, en los que la capital alavesa se posicionó a la vanguardia en el desarrollo de las artes y las ciencias, y veremos cómo nuestro protagonista, mediante su calidad en el arte del dibujo, jugó también un importante papel en todo ello. Adelante. Habitualmente, al hablarse del polifacético Becerro de Bengoa, suele recordársele como académico, en su faceta política o como periodista y escritor de innumerables libros y artículos. Sin embargo, en esta ocasión nos vamos a centrar en otra de sus grandes pasiones y una de sus facetas más desconocidas, la de dibujante. Cultivó el dibujo desde muy temprana edad con gran acierto, legándonos una estupenda colección de obras. Además, durante las excursiones que realizó por toda Álava entre las décadas de 1860 y 1880, Becerro de Bengoa fue retratando lápiz en mano los paisajes, pueblos y enclaves patrimoniales que le generaron mayor interés. Y hoy en día, esos dibujos se han convertido en un precioso documento que nos permite conocer cómo era la provincia hace más de 100 años, y también poder ver, aunque solo sea a carboncillo, algunas iglesias y monumentos tristemente desaparecidos desde entonces. Antes de comenzar nuestro viaje, anotemos tan solo unos breves apuntes sobre su biografía, para poder ubicar mejor su labor en el tiempo. Ricardo Becerro de Bengoa nace en Vitoria el 7 de febrero de 1845, y en su infancia y juventud siempre destacó como un gran estudiante, obteniendo numerosos premios extraordinarios y unas calificaciones excepcionales. Apenas iniciada la veintena, y tras haber pasado por Valladolid y Madrid, Becerro de Bengoa obtuvo la plaza de catedrático auxiliar del Instituto de Segunda Enseñanza de Vitoria, e inició también su labor como profesor del Ateneo. Ya en aquel entonces, se convertiría en una firma habitual de la prensa local, con numerosos artículos y colaboraciones. En 1870 se traslada a Palencia, donde continuará su labor docente, como catedrático de Física y Química. Aunque esto le aleje de Álava, seguirá visitando nuestra provincia con frecuencia, y vinculado a ella gracias a su labor política. A partir de 1886 fue diputado a Cortes por Vitoria, y ya en 1901 se le nombró senador por Álava. Su vida, por desgracia, fue breve, falleciendo en 1902 a la temprana edad de 57 años. Sin embargo, como veremos a continuación, impresiona la intensidad con la que vivió y el fantástico legado que nos ha dejado. Este es el primer dibujo suyo que conservamos, una minuciosa estampa dedicada a la Catedral Santa María, que Becerro de Bengoa decidió realizar, como él mismo apunta, a mediados de 1861, cuando se empezaba a hablar de la creación de la diócesis vascongada. Lo hizo, por tanto, con 16 años de edad, lo cual nos demuestra lo bien que se manejaba con el dibujo desde bien temprano. El gran detallismo con el que se recrea la plazoleta y el templo permite entender que el joven Becerro conocía a la perfección este lugar, sin duda, uno de los espacios en los que transcurrió su infancia. Sabemos que la familia tenía su vivienda en la calle Chiquita, muy cerca de la catedral, por lo que no es difícil imaginarse a ese niño haciendo sus primeros pinitos con el dibujo ante semejante monumento. De hecho, esta no es la única muestra de la prematura intelectualidad de nuestro protagonista. En la bohardilla de esa misma casa familiar, Becerro de Bengoa afirmaba haber ideado uno de sus libros más populares, el Libro de Álava, publicado finalmente en 1877. El bosquejo completo de este trabajo, con planos, retratos y vistas, que aún conservo entre inútiles papeles, fue hecho en 1857, animado por las aficiones de una sociedad o tertulia literaria que se reunía en un alto piso de mi casa de la calle Chiquita, y cuyos individuos ninguno llegaba a los 14 años.
Estos mismos niños, fascinados por la historia de Álava, se acercarían a buen seguro, en sus escapadas y excursiones, hasta lugares tan emblemáticos como el yacimiento de Iruña-Velella. En 1862, Becerro realiza este dibujo al natural de la Dama de Iruña, descubierta décadas antes y custodiada en aquel entonces en el Instituto de Vitoria. Seguramente serían numerosos los curiosos que se acercarían hasta allí, y el propio Becerro ya apuntaba que las lápidas y otros objetos se iban poco a poco perdiendo, por lo que una exploración futura en las aldeas y ermitas de las cercanías podría revelar interesantes hallazgos. En 1869, Becerro de Bengoa visita el Cerro de Estíbaliz, legándonos un estupendo dibujo en el que podemos apreciar perfectamente el decrépito estado en el que se encontraba esta auténtica joya del románico alavés. No sería el único dibujo que dedicaría a esta iglesia, y todos ellos reflejan lo que el propio Becerro describió como unas ruinas felizmente bien conservadas, que pueden servir para una restauración inteligente. De hecho, aunque tímidamente, Becerro de Bengoa fue también uno de los primeros intelectuales alaveses en interesarse por el estudio y catalogación del arte románico en el País Vasco. En aquel entonces, Estíbaliz había perdido el culto, y en lo alto del lugar tan solo habitaba el pater, una suerte de labrador o guardián que empleaba el exterior e interior del santuario para sus labores y disfrute. Como curiosidad, Becerro buscó sin éxito a la Virgen en el interior del templo, puesto que la talla había sido desplazada al vecino pueblo de Villafranca, en cuya parroquia se encontraba custodiada hasta que llegasen tiempos mejores para Estíbaliz. En septiembre de 1870, la Virgen fue trasladada a Vitoria, promoviéndose poco a poco su restauración, y Becerro pudo verla y describir los destrozos a los que había sido sometida. Desnudámosla de su rico traje moderno, que ocultaba su verdadero mérito, y nos hallamos en presencia de una rara escultura del siglo XII. Con qué lástima contemplamos su mutilado conjunto. La imagen es de madera, está sentada y le faltan la cabeza, las manos y el niño, que los tiene postizos. Posible es que fuera destrozada en la Guerra de la Independencia, y después los pobres aldeanos la vistieron y restauraron como Dios les dio a entender. Becerro de Bengoa asegura incluso que realizó varios croquis de esta curiosa imagen, antes de retirarse, pero, por desgracia, ninguno de estos ha llegado hasta nuestros días. Esto nos da una pista de la cantidad de dibujos e ilustraciones que seguramente no se han conservado, perdidos en los numerosos traslados que realizó en su vida o esperando quizás aún ser redescubiertos en algún archivo. El siguiente dibujo es de 1871 y nos lleva de vuelta a Iruña-Velella. En agosto de aquel año, visitó nuestra ciudad Amador de los Ríos, reputado arqueólogo e historiador, y Becerro y sus amigos decidieron mostrarle los lugares más notables de la provincia. Tras pasar por Armentia o Estíbaliz, se encaminaron hasta Iruña-Velella, donde nuestro protagonista realizó uno de los dibujos más valiosos de su carrera. Su bosquejo es la única muestra gráfica del templo que, desde la Edad Media, habría pertenecido al priorato de la Orden de San Juan de Malta. Como él mismo afirma, vieron el ruinoso edificio de un templo gótico, compuesto de una sola nave de 10 metros de longitud por 4 de anchura y labrado en piedra sillar. En su diario, además, anota: «Yo abrí un álbum y copié el conjunto, con harta suerte, por cierto, porque hoy no quedan ya en aquel sitio ni una piedra ni un árbol». Fue también testigo y protagonista de otro momento fundamental para la arqueología alavesa, el del redescubrimiento de numerosos dólmenes repartidos por todo el territorio. En paralelo al esfuerzo de otros personajes, como el insigne Federico Baráibar, y de instituciones como la Comisión Provincial de Monumentos, Becerro de Bengoa aportó su granito de arena a la difusión y puesta en valor de estos elementos en varios artículos publicados en la revista quincenal de El Ateneo, y realizando a su vez
notables dibujos de los dos dólmenes más conocidos, el de Arrizala, popularmente conocido como Sorguineche, y el de Eguílaz. Además, le debemos también a una de sus excursiones por el territorio alavés el descubrimiento inicial del conjunto de dólmenes ubicados en el valle de Cuartango. Pudieron divisar aquel día diversos montecillos, conocidos popularmente en la zona como almoras, y comprobar, gracias a las piedras que sobresalían, que se trataba de nuevas páginas que añadir a la historia desconocida de nuestros aborígenes, y de cuyo estudio habrá de sacarse mucha luz para ilustrar el conocimiento de los primeros tiempos de Álava. Además, gracias a las pesquisas de María Camino Urdiain a mediados de los años 90, fue posible localizar otras series de dibujos de las rutas y escapadas de Becerro de Bengoa, nunca antes publicadas en prensa. En una de estas, se nos describe un viaje de 3 días a pie por Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y el tono general de estos fantásticos diseños nos permite conocer mucho mejor el espíritu de este excursionismo científico y la tremenda curiosidad de estos aventureros con Becerro de Bengoa a la cabeza. En esta ocasión, su pluma nos muestra los bártulos necesarios para el viaje, con el parasol, el bastón, el mapa e incluso una botellita de aguardiente. Los preparativos en equipo, diseñando la ruta en un improvisado consejo de guerra. Una buena muestra del paisanaje, con el que no dudaban en dialogar, compartiendo almuerzos, un café o una buena charla, y granjeándose numerosas amistades. O algún que otro incidente divertido, como este descacharrante retrato grupal, en el que los elegantes viajeros no pueden evitar tropezar al descender por una empinada pendiente. Por último, y aunque nos hemos dejado otros interesantes dibujos por el camino, a finales de la década de 1870 y principios de la siguiente, Becerro de Bengoa no dudó en retratar algunos de los grandes hitos arquitectónicos de Álava. Visitó la localidad de Mendoza, donde dibujó el majestuoso torreón fortificado, antes de que fuera restaurado y cuando aún se hallaba devorado por las tarzas. Seguramente en esa misma escapada ejecutó este otro diseño, en el que una pareja de aldeanos pasan la tarde a los pies de la fabulosa picota de Mendoza, en la que aún se veían las argollas o cadenas destinadas a sujetar a los reos. También dibujó la ermita juradera de Arriaga, antes de que la restauración posterior desvirtuara su aspecto original. Como curiosidad, en este esbozo podemos ver el cuidado con el que Becerro de Bengoa señalaba también en muchos casos los elementos que podían servir como referencia espacial o paisajística. En este caso, por ejemplo, aparece al fondo la iglesia de San Vicente de Arriaga, el monte Gorbea o el campo del Aqua. En otra de sus escapadas, se adentró incluso en tierras del Valle de Ayala y nos legó varios croquis del impresionante conjunto monumental de Quejana. Becerro consigue visitar el edificio, gracias a las religiosas dominicas, pero se lamenta al encontrar aquella gótica capilla, hoy olvidada, abandonada y cerrada al culto. En su libro Descripciones de Álava, aporta además una cuidadosa exposición del estado en el que se encontraba Quejana, valorando además enormemente su valía e interés histórico-artísticos. Tan gloriosa memoria, tan histórico sitio, tan rica tumba, yacen indignamente abandonados entre el polvo, entre un montón de vulgares objetos del servido y con señales del más censurable olvido. Nunca debieran haber permitido que las ricas tablas góticas se cubrieran, cuando quiera que fuese, con aquellos horrorosos marcos de altar sin santos, que aún están sobre la mesa. Que el culto de aquella capilla se perdiera, que la lámpara dejara de arder, que el pavimento se destrozara, y que los sarcófagos de tan ilustres próceres quedaran allí, abandonados, y sin otro amparo que estar bajo llave. Claro es que este olvido es antiguo, que el clérigo que cubrió aquellas tablas lo haría tal vez hace 2 siglos, pero siempre es tiempo para remediar el mal, para reparar los desaciertos pasados y para honrar como se merece un monumento como este, que es, sin disputa, el primero de la provincia de Álava.